Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de Yokoi Kenji Díaz, un trabajador social con una perspectiva de la vida, fascinante. Sí, sí. Sus raíces japonesas y colombianas le dan una visión única. Ya sabéis, cultura, educación, superar adversidades. Listos para descubrir qué podemos aprender de él. Lo que me parece más interesante de Díaz es cómo combina esas dos culturas, Es verdad. que parecen tan distintas. Por un lado, la disciplina japonesa, el orden. Y por otro, la improvisación y esa energía latina. ¿Cómo se fusionan estas fuerzas Esa es la pregunta. en su forma de ver el mundo? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Y lo hace de forma muy accesible, Sí, con un toque de humor que te engancha desde el principio. totalmente. Usa historias de su vida para ilustrar las diferencias y similitudes entre ambas culturas. Sí, y esas anécdotas nos ayudan mucho a comprender sus ideas. Por ejemplo, describe de forma muy divertida el contraste entre el amor japonés por el orden y la capacidad latinoamericana para desenvolverse en el caos. De hecho, Díaz usa un término, A ver. para describir esta habilidad, elasticidad del cerebro, Elasticidad del cerebro. que sería la capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. Espera, elasticidad del cerebro. Me has dejado con la intriga. ¿Qué implica exactamente y cómo se relaciona con la adaptabilidad latinoamericana? Imagina que el cerebro es como una goma elástica. Ah, En el caso de los latinoamericanos, esta goma es muy flexible, capaz de estirarse, ¿no? Adaptarse a cualquier situación sin romperse. ya. Díaz lo relaciona con la capacidad de improvisar, de encontrar soluciones creativas a los problemas. Algo que según él es muy característico de la cultura latinoamericana. Tiene sentido. Es como si los latinoamericanos tuvieran un sexto sentido para sortear los obstáculos. Y hablando de anécdotas, hay una que me llamó la atención especialmente. La historia en la que Díaz regaña a unos niños japoneses en una escalera mecánica. Dice que sus propios hijos, criados en Latinoamérica, se quedaron asombrados de que los niños japoneses le hicieran caso. Esa historia es clave para entender cómo Díaz percibe ambas culturas. Admira el sentido de comunidad japonés y la responsabilidad colectiva en la crianza de los niños, pero reconoce que esa disciplina rígida puede tener sus inconvenientes. Es interesante cómo Díaz busca siempre un equilibrio. Reconoce que tanto el exceso de disciplina como el caos extremo pueden ser perjudiciales. Y no es aquí donde introduce los conceptos japoneses de Ikigai y Shimei. Y justo en este punto, Shimei sería el propósito de vida, que se relaciona con servir a los demás, con dejar una huella positiva en el mundo. Mientras que Ikigai, más interpersonal, se refiere a aquello que nos da sentido, que nos hace sentir vivos, que nos llena de energía. Es algo que nadie nos puede arrebatar. Qué bonito concepto del Ikigai. Y para ilustrarlo, Díaz nos cuenta una historia preciosa sobre su abuelo colombiano, un vendedor nato. Su Ikigai era vender. Y lo hacía con tanta pasión que incluso en su lecho de muerte seguía intentando cerrar tratos. Exacto. La historia del abuelo de Díaz nos muestra que el Ikigai puede estar tan arraigado en nosotros que nos acompaña hasta el último momento. Es una fuerza vital que nos indulta a seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. Y ya que hablamos de seguir adelante, me gustaría saber qué piensa Díaz sobre la educación. ¿Cómo encaja en todo esto? Díaz tiene una visión muy interesante sobre la educación. Valora la educación tradicional, pero también reconoce las posibilidades que ofrecen los recursos online, Claro. como YouTube o TikTok. De hecho, se sorprende de la cantidad de información que manejan sus hijos en comparación con lo que él sabía a su edad. Y lo atribuye a la diversidad de contenidos educativos que encuentran en Internet. Es cierto que hoy en día los jóvenes tienen acceso a una cantidad de información increíble, pero ¿cómo influye esto en su forma de aprender? ¿Es realmente positivo? Díaz cree que la tecnología ha democratizado el acceso al conocimiento, pero también es consciente de los desafíos que esto implica. Es fundamental aprender a filtrar la información, a desarrollar un pensamiento crítico para discernir entre lo que es útil y lo que no. Y aquí es donde entran en juego las habilidades que él mismo ha desarrollado a lo largo de su vida, como la resiliencia y la capacidad de adaptación. Hablando de experiencias formativas, Díaz cuenta una anécdota conmovedora sobre su infancia. Dice que tras sufrir acoso escolar, encontró su lugar en un aula para niños con necesidades especiales. Esa experiencia fue fundamental para él. Despertó su pasión por el trabajo social y le enseñó a valorar la diversidad en las formas de aprender. Y también nos habla de un profesor de inglés que tuvo en Japón. Un personaje bastante excéntrico que resultó tener una historia personal muy conmovedora. Esa anécdota nos recuerda que no debemos juzgar a las personas por las primeras impresiones. Todos tenemos historias que contar, experiencias que nos han marcado y que nos hacen únicos. Y a veces las personas que parecen más extrañas son las que esconden las historias más fascinantes. Totalmente de acuerdo. Nunca se sabe qué hay detrás de cada persona
Y hablando de historias, me ha llamado la atención la conexión que Díaz establece entre la resiliencia y el arte japonés del kintsugi. El kintsugi. Es una técnica milenaria que consiste en reparar la cerámica rota con oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas. Exacto. Se trata de encontrar la belleza en la imperfección, de transformar las heridas en algo valioso. ¿Y no es esto una metáfora poderosa para hablar de la resiliencia? Sin duda. El kintsugi nos enseña que las cicatrices, lejos de ser algo que debamos esconder, pueden ser una fuente de fortaleza y belleza. Y Díaz nos propone 3 pasos para cultivar esa resiliencia. 3 pasos. Cuéntame más. El primer paso es profundizar, es decir, examinar y comprender nuestras heridas, enfrentarnos a nuestro dolor sin miedo. El segundo paso es perdonar, liberarnos de la carga del resentimiento, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Y el tercer paso, más importante, es aplicar oro, es decir, encontrar un propósito y un significado en nuestras experiencias. Transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Me encanta esta idea de aplicar oro a nuestras heridas. Es como si pudiéramos convertir nuestras experiencias dolorosas en algo brillante y valioso. Y para ilustrar la importancia Díaz recurre a un poema que me ha llegado al alma. María, María. Nos muestra cómo aferrarnos al rencor nos impide vivir plenamente, nos mantiene atados al pasado y nos roba la energía para construir un futuro mejor. El poema es muy poderoso, sí, y enlaza perfectamente con la idea del kintsugi. No se trata de olvidar el pasado, sino de aceptarlo, de integrarlo en nuestra historia y utilizarlo como combustible para seguir adelante. Díaz también nos habla de la humanidad como un lenguaje universal. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, claro. Díaz cree que las experiencias compartidas, como la risa, el llanto o el deseo de ayudar a los demás, pueden tender puentes entre culturas. Más allá de las diferencias, todos somos seres humanos, con las mismas necesidades básicas, los mismos miedos y las mismas aspiraciones. Exacto. Y para ilustrar esta idea, nos cuenta la historia de un amigo japonés y una amiga colombiana que se enamoraron a pesar de no hablar el mismo idioma. ¡Qué bonito! Es una prueba de que la comunicación no verbal, la conexión emocional, puede superar cualquier barrera cultural. Es como si el amor fuera un lenguaje universal que todos entendemos. Y hablando de conectar con nosotros mismos, ¿qué nos dice Díaz sobre el bienestar emocional? Díaz considera que cuidar de nuestro bienestar emocional es fundamental para vivir una vida plena. Él mismo practica la terapia de forma regular como herramienta de crecimiento personal. Y nos anima a identificar momentos terapéuticos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Exacto. Se trata de encontrar esos espacios que nos permiten recargar energías, conectar con nosotros mismos y cultivar la paz interior. Puede ser un paseo por la naturaleza, una conversación con un amigo, la práctica de la meditación o cualquier actividad que nos ayude a relajarnos y a conectar con nuestro yo interior. ¿Y qué decir de la anécdota en la que Díaz nos cuenta sus dificultades para comer solo en público? Para él, que está acostumbrado a la cultura latinoamericana, en la que comer es un acto social, la costumbre japonesa de comer solo le resulta incómoda. Es un ejemplo perfecto de cómo nuestras costumbres culturales pueden influir en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. A veces salir de nuestra zona de confort, aunque sea en algo tan cotidiano como comer, puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad para aprender y para crecer. Sin duda. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar la importancia que Díaz da a la creatividad. Nos anima a cultivarla superando el miedo al juicio, atrevernos a ser nosotros mismos sin importar lo que piensen los demás. Y para ello, nos propone un ejercicio un tanto peculiar, dejarnos caer y revolcarnos en público. Eso sí que es salir de la zona de confort. ¿Y qué pretende conseguir con esto? Su objetivo es superar el miedo o la vergüenza, hacer el ridículo. Díaz cree que la creatividad se bloquea cuando nos preocupamos demasiado por lo que pensarán los demás. Para ser creativos, tenemos que liberarnos de esas ataduras, atrevernos a experimentar, a equivocarnos, a ser imperfectos. Es como si nos invitara a jugar, a recuperar la espontaneidad que teníamos de niños. Y en este sentido, me parece muy significativa su admiración por Salvador Dalí, un artista que desafió todas las normas y que nos enseñó que la creatividad no tiene límites. Totalmente de acuerdo. La creatividad florece cuando nos atrevemos a romper con lo establecido, a mirar el mundo con ojos nuevos y a expresarnos sin miedo. ¡Qué gran lección! Y con esta invitación a despertar nuestra creatividad, vamos a tomar un pequeño descanso. En la segunda parte de esta inmersión, seguiremos explorando las ideas de Yokoi Kenji Díaz, adentrándonos en temas como la autenticidad, el éxito y la importancia de la gracia. Seguimos explorando las ideas de Yokoi Kenji Díaz. Y ahora, un tema que a todos nos interesa, el éxito. ¿Qué significa realmente tener éxito en la vida? Buena pregunta. A menudo lo asociamos con dinero, fama, reconocimiento social. Pero Díaz, él nos propone una visión muy diferente.
más profunda, más auténtica. Sí, sí, para Díaz el éxito no se mide por factores externos, sino por nuestra capacidad de ser fieles a nosotros mismos, vivir de acuerdo con nuestros valores y encontrar un sentido profundo a nuestra existencia. Es decir, que el éxito no se trata de aparentar, sino de ser, Exacto. de encontrar nuestra propia voz y Y expresarla sin miedo. precisamente, y esto contrasta con la imagen idealizada del éxito, que a menudo se proyecta en redes sociales, ¿no? Es verdad. Donde todo parece perfecto, Sí. feliz y sin esfuerzo. A veces nos dejamos llevar por esa falsa imagen de éxito y olvidamos que la autenticidad, la imperfección es lo que nos hace especiales. Totalmente. Y para ilustrar esa presión que muchos jóvenes sienten por alcanzar el éxito en un mundo saturado de opciones, Díaz usa una analogía muy curiosa, la de elegir entre una nevera repleta de comida. Es una analogía muy gráfica, sí. Imagina que abres la nevera y te encuentras con una cantidad abrumadora de alimentos. Tanta variedad puede resultar paralizante. Y al final no sabes ni qué elegir. Claro. Lo mismo ocurre con las opciones que tenemos hoy en día. Es verdad. Carreras, estilos de vida, viajes. Ante tanta posibilidad es fácil sentirse abrumado y perderse en el camino. Tiene mucho sentido. Y en este contexto, la idea de Díaz de buscar un éxito auténtico basado en la coherencia con nuestros valores nos ayuda a enfocar nuestra búsqueda y a no dejarnos llevar por las expectativas externas. Totalmente de acuerdo. Se trata de definir nuestro propio camino, encontrar aquello que nos apasiona y perseguirlo con determinación, sin miedo a equivocarnos. Y hablando de perseguir nuestros sueños, ¿qué papel juega la gracia en todo esto? Me ha fascinado la importancia que Díaz le da a este concepto. La gracia, para Díaz, es una fuerza transformadora que puede cambiar nuestras vidas y las de los demás. Se trata de extender bondad y generosidad, incluso a aquellos que no parecen merecerlo. Es un concepto muy poderoso, sí. Y para ilustrarlo, Díaz recurre a la historia de los miserables y al acto de gracia del obispo hacia Jim Valjean, el convicto fugitivo. Es una historia que nos conmueve a todos, ¿no? Sí. El obispo, en lugar de castigar a Valjean por robarle, le ofrece su ayuda Ajá. y le muestra compasión. Este acto de bondad inesperada transforma la vida de Valjean, quien decide abandonar su camino delictivo y dedicar su vida a hacer el bien. Es un ejemplo perfecto de cómo la gracia puede tener un efecto dominó, Sí. generando una cadena de acciones positivas. Exacto. La gracia no solo beneficia al que la recibe, sino también al que la da. Nos abre el corazón a la compasión, nos conecta con nuestra humanidad y nos ayuda a construir un mundo más justo y bondadoso. Y Díaz nos anima a practicar la gracia en nuestro día a día, en pequeños gestos cotidianos. Sí, no se trata de hacer grandes hazañas, sino de ser conscientes de las necesidades de los demás Claro. y de ofrecer nuestra ayuda de forma desinteresada. Puede ser una sonrisa a un desconocido, una palabra amable a un compañero de trabajo, una donación a una causa que nos conmueva. Cualquier acto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un impacto positivo en el mundo. Y hablando de impactar en el mundo, me ha intrigado mucho la reflexión de Díaz sobre la humanidad como un lenguaje universal. Ah, sí. Díaz cree que, más allá de las diferencias culturales, todos compartimos una esencia común que nos une. Experiencias universales como el amor, la alegría, el dolor, la compasión. Y estas experiencias, estas emociones, son un lenguaje que todos entendemos, independientemente de nuestro idioma o de nuestra cultura. Exacto. Y si aprendemos a hablar este lenguaje, a conectar con los demás a través de la empatía y la compasión, podremos construir un mundo más unido y armonioso. Es una idea hermosa, la verdad. Y enlaza con el concepto de la gracia, porque al final, practicar la gracia es una forma de expresar nuestra humanidad, de reconocer al otro como un igual, de tener puentes en lugar de muros. Totalmente de acuerdo. La gracia es la llave que abre las puertas de la conexión humana, que nos permite trascender las diferencias y construir un mundo más amable y compasivo. Y con esta reflexión sobre la importancia de la gracia, vamos a dar por concluida la segunda parte de nuestra inversión en las ideas de Yokoi Kenji Díaz. En la tercera y última parte, recapitularemos los puntos clave de su filosofía y te invitaremos a reflexionar sobre cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu propia vida. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestra inmersión en el mundo de Yokoi Kenji Díaz. Ha sido un viaje fascinante, La verdad que sí. por sus ideas, experiencias, reflexiones. Un recorrido muy completo. ¿Verdad? Sí, sí. Díaz nos ofreció una perspectiva única, ¿no? Combinando la sabiduría de Oriente y la calidez de Latinoamérica. Totalmente. Y a lo largo de esta inmersión hemos explorado temas muy diversos.
La importancia de la cultura, la búsqueda del Ikigai, la capacidad de adaptación, el poder de la resiliencia Sí. y la conexión humana, la práctica de la gracia. Hemos descubierto cómo Díaz integra en su vida la disciplina japonesa y la espontaneidad latinoamericana, Es verdad. creando un equilibrio que le permite navegar por la vida con sabiduría y optimismo. Y nos ha inspirado con sus historias personales, llenas de humor y profundidad, que invitan a reflexionar sobre nuestra propia forma de ver el mundo. Totalmente. Hemos aprendido la importancia de encontrar nuestro propósito, de cultivar la flexibilidad mental, de aceptar nuestras imperfecciones, convertir nuestras heridas en fuentes de fortaleza. Y sobre todo nos ha recordado el poder transformador de la gracia. Sí. Esa capacidad de extender bondad y generosidad, incluso a aquellos que no parecen merecerlo. Díaz nos invita a practicar la gracia en nuestro día a día, a través de pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. Y nos anima a conectar con nuestra humanidad compartida, a reconocer que más allá de las diferencias culturales, todos somos seres humanos, con las mismas necesidades básicas, los mismos miedos y las mismas aspiraciones. Exacto. Si recordamos esto, si aprendemos a hablar el lenguaje universal de la empatía y la compasión, podremos construir un mundo más justo, más amable, más unido. Y ahora, para concluir esta inmersión, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Si la humanidad es un lenguaje universal, ¿cómo puedes hablarlo mejor en tu día a día? ¿Qué pequeños actos de gracia puedes incorporar a tu vida para hacer del mundo un lugar mejor? Te invitamos a seguir explorando las ideas de Yokoi Kenji Díaz, a aplicar sus enseñanzas en tu propia vida y a compartir su mensaje de esperanza y optimismo con los demás. Recuerda, la autenticidad, la resiliencia y la gracia son herramientas poderosas que pueden transformar tu vida y la de quienes te rodean. Hasta la próxima inmersión.